Muy buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Horacio Urtiaga y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Como ya hemos dicho, este libro debería llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque el personaje central, en cierto sentido, es el Espíritu Santo en el creyente y predicando el Evangelio, dispersando las buenas noticias del reino de Dios en el mundo conocido. Una de las cosas que hemos visto en la clase anterior es la persecución, en cierto sentido, que cae sobre Esteban por su firmeza, por su valor, por las señales que Dios hacía a través de él, y cómo es juzgado injustamente, cómo es acusado injustamente, pero que en medio del juicio, dice el texto, nos dice Lucas, el autor de Hechos, que tenía el rostro como ángel. Y hablamos de eso en la clase anterior, que era la paz que él tenía en medio de este grupo de personas religiosas que lo quieren matar prácticamente. Una de las cosas que vamos a ver en el transcurso del libro de los Hechos es que lamentablemente Esteban va a morir. Esteban va a ser el primer mártir cristiano. Y lo que vamos a hacer hoy es leer el capítulo 7 de Hechos. Es el capítulo más largo de todo el libro de los Hechos y es un capítulo que contiene toda la predicación de Esteban. Por lo tanto, quizás hoy se va a diferenciar el live en que más que todo va a ser una lectura y voy a resaltar algunos puntos importantes, pero no va a ser una lectura deteniéndonos versículo tras versículo, sino vamos a tratar de leer toda la predicación de Esteban. Esperemos que lo podamos hacer en estos 20 minutos de meditación y en este tiempo vamos a ver varias cosas importantes en lo que Esteban le cuenta a los líderes religiosos que lo están juzgando. Recordemos lo siguiente. Esteban está siendo falsamente acusado por varios cargos. El primero es blasfemar contra Moisés. El segundo es blasfemar contra Dios. El tercero es que él enseña que el templo va a ser destruido. Y también, por último, que él atenta contra la ley de Moisés, que está hablando en contra de la ley de Moisés y en contra del templo. Esos serían los 4 cargos que han sido puestos sobre Esteban. Esteban está con calma, pero lo que vamos a ver a continuación es que el sumo sacerdote, el que lidera todo este concilio que está juzgando a Esteban, le va a preguntar, ¿es esto así? ¿Realmente lo que ellos están diciendo acerca de ti, estas acusaciones, son reales o no? Y lo que Esteban va a hacer es va a contarles la historia de la nación de Israel, haciendo 2 énfasis muy importantes, para que mientras lo leamos nos demos cuenta cuáles son los énfasis que está poniendo Esteban. El primer énfasis es el siguiente. Esteban quiere remarcar que en la historia de Israel, Dios no ha estado confinado a un solo lugar. Vuelvo a repetir, Esteban, como primer énfasis de su predicación, quiere mostrar que Dios no ha estado confinado a un solo lugar. Recordemos que los judíos adoraban prácticamente el templo, habían caído prácticamente en idolatría con respecto al templo que estaba construido en Jerusalén. Esteban les va a mostrar en la historia, Dios no ha estado solamente en Jerusalén, Dios no ha estado nada más en el templo, Dios ha estado en distintos lugares. Tú no puedes confinar a Dios, no puedes decir que solamente Dios está en Jerusalén y solamente en el templo. Y el segundo punto que Esteban quiere remarcar es que la nación de Israel históricamente siempre ha rechazado a aquellos que Dios ha levantado para salvarlos o para liderar su pueblo. Así que esos son los 2 énfasis que Esteban quiere mostrar, que Dios no ha estado confinado a un lugar y segundo, que el pueblo de Israel siempre ha rechazado las personas que Dios ha levantado o ha enviado para liberarlos o para liderarlos. Esos son los 2 puntos centrales que Esteban va a querer mostrar en esta predicación. Dicho esto, vamos a entrar al texto y vamos a empezar a leer la prédica, el sermón de Esteban delante de este grupo religioso. Vayamos a Hechos capítulo 7, al versículo 1 y leamos a continuación. Vamos a tratar de abarcar bastante texto. Versículo 1. El sumo sacerdote le preguntó, ¿es verdad lo que se dice? Y Esteban respondió, escúchenme, padres y hermanos. El Dios de la gloria se le apareció a nuestro padre Abraham mucho tiempo antes de que éste viviera en Harán, cuando aún estaba en Mesopotamia, y le dijo, deja tu tierra y tu parentela, y ven a la tierra que te voy a mostrar. Entonces Abraham dejó la tierra de los caldeos y se fue a vivir en Harán. Y cuando murió su padre, Dios lo trajo a esta tierra, donde ustedes viven ahora. Y aunque no le dio siquiera un poco de terreno donde poner el pie, le prometió que esa tierra se la daría a su descendencia, a pesar de que él no tenía ningún hijo. También le dijo Dios que sus descendientes
vivirían 400 años en otras tierras, como extranjeros, y que allí los esclavizarían y los tratarían muy mal. Pero añadió, yo juzgaré a la nación que los hará esclavos, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Luego le dio el pacto de la circuncisión, y Abraham fue padre de Isaac, y lo circuncidó al 8º día. El hijo de Isaac fue Jacob, y Jacob fue padre de los 12 patriarcas. Hacemos una pausa aquí rápidamente para mostrar o para resaltar que lo que está haciendo Esteban es defender o defenderse de las acusaciones. Me encanta porque Esteban responde con respeto. Y esa es una aplicación que sí podríamos rescatar rápidamente en estos primeros versículos. Esteban es cuestionado por las cosas de lo que se están diciendo o se está diciendo acerca de él. Pero Esteban no responde airadamente. Esteban, como vimos en la clase anterior, tiene el rostro como un ángel, tiene paz y responde con mucha cordialidad. Por eso dice, escúchenme padres y hermanos. Y él empieza contando la historia de Abraham. La historia de Abraham es una historia muy hermosa que nosotros vemos en el libro de Génesis y es una historia de mucha fe. Porque Dios llama a Abraham de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, a ir a una tierra que él no conocía. Dios lo envía ahí, le da promesas, pero Abraham no sabía a dónde estaba yendo. Pero Abraham simplemente obedeció y Dios lo bendijo. Y ni siquiera Dios le dio la tierra a Abraham en ese momento, sino que sus descendientes recién la iban a heredar. Y no solo eso, sino que Dios le adelantó, le profetizó de que su pueblo, sus descendientes, que iban a formar la nación de Israel, iban a estar esclavos en un lugar extranjero durante 4 generaciones, por así decirlo, o 400 años. Y eso es lo que Esteban está mostrando en este momento. Está contando la historia de Abraham para mostrar, miren, Dios estuvo con Abraham y Dios estuvo con Abraham en Mesopotamia. Dios estuvo con Abraham en Ur de los Caldeos y luego en Harán y luego rumbo hacia la tierra prometida. O sea, Dios no estuvo simplemente en Jerusalén. Dios se estuvo moviendo, Dios estuvo obrando, Dios estuvo llamando a personajes y antepasados nuestros que ni siquiera vivían en esta región, sino venían de tierras paganas. Ustedes rechazan a todo aquel que no es judío. Ustedes rechazan a todo aquel que está lejos de Israel, por así decirlo. Pero Dios llamó a nuestro antepasado Abraham y Abraham no era un israelita. Abraham era alguien de Ur de los Caldeos, era un caldeo. Tenemos que recordar nuestros orígenes. Por lo tanto, ustedes desprecian a los demás y ustedes consideran que Dios solamente está en este lugar y no es así. Dios llamó a Abraham desde Ur de los Caldeos, desde Mesopotamia. Y hizo un pacto con él, el pacto de la circuncisión. Pero Dios estuvo siempre con él, a pesar del lugar donde estuvo. Y cuenta la historia de fe de Abraham. Ahora va a pasar a la historia de José. Vamos a ver la historia de José. Va a ser un salto de Abraham, luego a Jacob, que no cuenta mucho de él, y luego a José. Y esto lo podemos ver en el versículo 9. Miren lo que dice. Pero ellos, por envidia, vendieron a José, y él fue llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él, así que lo libró de todos sus sufrimientos y le dio sabiduría para congraciarse ante el faraón, rey de Egipto, quien lo nombró gobernador de su país y de su casa. En ese tiempo se desató una hambruna en toda la tierra de Egipto y de Canaán, que trajo un gran sufrimiento. Y nuestros padres tampoco tenían que comer. Pero cuando Jacob supo que en Egipto había trigo, mandó por primera vez a nuestros padres a comprarlo. La segunda vez, José les reveló a sus hermanos quién era él, y el faraón llegó a saber de dónde provenía José. Luego José mandó que llevaran a Egipto a su padre Jacob y a toda su familia, que eran 75 personas. Así fue como Jacob llegó a Egipto, donde murió. Allí también murieron nuestros padres, pero luego sus restos fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que Abraham había comprado a los hijos de Hamor. Si ustedes se dan cuenta, quiero remarcar esto, que en el versículo 9 dice que ellos por envidia vendieron a José. Acá también una de las cosas que está haciendo Esteban es seguir contando la historia de la nación de Israel o el surgimiento de esta nación y se está enfocando en un hombre que era un jovencito de 17 años cuando sus hermanos por envidia lo venden a los ismaelitas que luego lo van a vender a Potifar. Esto está en Génesis capítulo 37 en adelante. Y una de las cosas que Esteban remarca es,
Dios iba a levantar o quiso levantar a José como un líder, pero ¿qué hicieron la nación de Israel, por así decirlo, sus hermanos? Por envidia lo vendieron. O sea, ya está mostrando también que la nación de Israel siempre a las personas que Dios ha levantado, va a levantar, lo rechazan. Y por eso lo terminan vendiendo como esclavo. Pero nos cuenta la historia de cómo Dios levanta a José y cómo Dios a través de José le salva la vida a los patriarcas, por así decirlo, dándoles lugar en Egipto. Y el faraón los recibe a Jacob, recibe a los hermanos, y la nación de Israel va a sobrevivir y se va a multiplicar en la ciudad o en el país de Egipto. Remarco nuevamente, ellos no están en Israel, ellos están en Egipto. Un judío del tiempo de Esteban veía a Egipto como una de las ciudades paganas despreciables, porque ellos son el pueblo de Dios, Egipto no. Pero miren, Dios preservó y cuidó y sustentó a su pueblo en Egipto. Dios llamó a Abraham de Mesopotamia y estuvo con la nación de Israel en Egipto. Dios no está en un solo lugar. Dios está donde está su pueblo. Dios está donde Él quiere, porque Él es omnipresente. Tú no puedes contener a Dios. Esa es la idea en la predicación de Esteban. Mostrarles sus pensamientos. El pensamiento de ustedes es contrario a nuestra historia, a nuestro legado. Y además, noten esto, siempre a las personas que Dios ha levantado, siempre a estas personas, por envidia, por odio, las hemos rechazado. Ese es el enfoque principal de Esteban. Sigamos ahora, y estamos en la vida de José, ya murió José, murieron los patriarcas, y ahora se va a levantar, obviamente, Moisés, un personaje muy importante, y que este personaje importante, llamado Moisés, da algunas profecías que apuntan a Jesús, y Esteban las va a usar. Vamos a leer a continuación, donde nos quedamos en el versículo 17. Dice: cuando se fue acercando el tiempo de la promesa que Dios le hizo a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que subió al trono otro rey, que no había conocido a José. Este rey fue astuto y cruel con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres para que murieran sus niños y no se propagaran. Por ese tiempo nació Moisés, niño que agradó a Dios. Durante 3 meses lo criaron sus padres, pero cuando estaba en peligro de morir, la hija del faraón lo recogió y lo crió como a su propio hijo. Lo educó en la sabiduría de los egipcios, y él llegó a tener poder por sus conocimientos y por lo que hacía. Cuando Moisés cumplió 40 años, sintió deseos de visitar a sus hermanos israelitas. Así lo hizo, pero al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, hirió al egipcio para vengar el maltrato a su hermano. Moisés creía que los israelitas sabían que Dios los liberaría por medio de él, pero ellos no lo entendieron así. Al día siguiente, vio que uno de ellos reñían y queriendo ponerlos en paz, les dijo: ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan? Pero uno de ellos le dijo: ¿y quién te ha nombrado nuestro gobernador y juez? ¿Acaso quieres matarme como lo hiciste ayer con el egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a la tierra de Madián y allí vivió como extranjero y se casó y tuvo 2 hijos. Después de 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, entre las llamas de una zarza que ardía. Moisés se quedó maravillado de esa visión y se acercó para observar bien. Entonces oyó la voz del Señor que le decía: yo soy el Dios de tus padres, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés temblaba de miedo y no se atrevía a mirar. Pero el Señor añadió: descálzate los pies, porque estás pisando un lugar sagrado. He estado viendo la aflicción que sufre mi pueblo en Egipto y sé cómo gime. Por eso he venido a librarlos. Prepárate, porque voy a enviarte a Egipto. A este Moisés, noten el versículo 35, a quien los israelitas rechazaron al preguntarle: ¿quién te ha nombrado nuestro gobernador o juez? Fue a quien Dios mismo envió como gobernador y libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Y Moisés liberó a los israelitas al realizar prodigios y señales durante 40 años en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto. Fue este mismo Moisés quien dijo a los israelitas: Dios hará que surja entre los hermanos de ustedes un profeta como me hizo surgir a mí. Este es el mismo Moisés que estuvo en el desierto con todo el pueblo y con nuestros padres, y que en el monte Sinaí les comunicaba lo que el ángel le decía. Fue él quien recibió las palabras de vida que debía comunicarlo.
comunicarnos. Versículo 39. Pero nuestros padres no quisieron obedecerlo. Al contrario, lo rechazaron porque en su corazón querían volver a Egipto. Por eso le dijeron a Aarón: haz unos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le sucedió a Moisés, el que nos sacó de Egipto. Fue así como se hicieron un ídolo con forma de becerro, y a la hechura de sus manos le ofrecieron sacrificios y le hicieron fiesta. Entonces Dios se apartó de ellos y los entregó a rendir culto a los astros que veían en el cielo. Así está escrito en el libro de los profetas: Israelitas, ¿acaso en el desierto me ofrecieron ofrendas y sacrificios durante 40 años? Lejos de eso, llevaron el tabernáculo de Moloc y las estrellas de su dios Refán. Estas fueron las imágenes que se hicieron para adorarlas. Por eso los llevaré más allá de Babilonia. Hago una pausa porque ya hemos leído un montón de versículos y todos los versículos que acabamos de leer, que han sido bastantes, los hemos enfocado en Moisés. Esteban los ha enfocado en Moisés. Una de las cosas que hace Esteban al contar la vida de Moisés es que Moisés era alguien del cual sus contrincantes lo habían atacado a él de hablar mal de Moisés, y Esteban en su predicación pone a Moisés en el lugar correcto. Es el líder que Dios levantó para rescatar al pueblo de Egipto y cuenta toda su historia. Primero es interesante notar que Esteban cuenta la realidad. Moisés fue alguien criado por los egipcios. Estuvo con sus padres 3 meses nada más, pero luego él fue criado en la sabiduría de los egipcios. Es como queriendo hacerles recordar a estos fariseos: miren, este líder que ustedes tanto alaban, al punto que ya prácticamente lo idolatran, que es Moisés, él fue llamado por Dios en Egipto, él fue criado en la sabiduría de los egipcios y Dios estaba también con él. Y cuenta toda la historia de cómo Moisés, en cierto sentido, no se sabe esto, de cómo él de alguna manera sabía que Dios lo iba a usar para rescatar a su pueblo desde antes que él huyera. Y es por eso que él mata al egipcio, porque él ya se cree el líder del pueblo, pero el pueblo no lo reconoce así. Y es algo muy interesante porque en cierto sentido la nación de Israel vuelve a cometer el mismo error constantemente. Dios va a levantar un líder o envía un líder y la nación de Israel lo rechaza. Y luego este líder aparece por segunda vez para rescatarlos. En cierto sentido lo mismo sucede con Jesús. Vino por primera vez y fue asesinado por la nación de Israel, pero volverá por segunda vez para reinar y para restaurarlos y para rescatarlos. Es igual con José. José fue vendido por envidia y fue prácticamente, por así decirlo, muerto, pero aparece por segunda vez para rescatar a la nación de Israel. Moisés también fue rechazado y huyó a Madián. Prácticamente es como si hubiera muerto. Y luego regresa para rescatar a la nación de Israel. Es algo que constantemente se repite en la historia. Y lo que remarca Esteban al contar esto es que la nación de Israel siempre ha rechazado a aquellas personas que Dios ha levantado o ha querido levantar o ha enviado para rescatarlos. Siempre ha hecho exactamente lo mismo. Y Esteban remarca algo bien bonito, una profecía de Moisés en el libro de Deuteronomio, donde dice que Dios va a levantar un profeta al igual que él, que a él tienen que escucharlo. Y ese profeta, obviamente, al que se refería Moisés, es el Mesías, es Jesucristo. Y Esteban está utilizando también esto para decirle: miren, ya Moisés había anunciado esto. Ustedes tienen la costumbre de pensar de que Dios está en un solo lugar. No ha sido así con nuestros antepasados, con nuestro legado. Además, ustedes siempre han rechazado a aquellos que, es más, podríamos decir, nosotros siempre como pueblo hemos rechazado a quienes Dios ha enviado. Ustedes acaban de rechazar al quien o a quien yo estoy predicando, a Jesucristo, el Mesías. Ustedes siempre lo han hecho a través de la historia, pero Dios lo hizo por cumplimiento o incumplimiento de, por ejemplo, la profecía de Moisés. Y cuenta cómo la nación de Israel en cierto sentido se vuelve idólatra, porque prefieren un becerro de oro cuando no ven que Moisés está regresando del monte Sinaí. Y luego, en el desierto, una de las cosas que Esteban cuenta y relata es que Dios dice: no, ustedes no me adoraron a mí durante estos 40 años. Ustedes tuvieron ídolos, ustedes tuvieron a su dios Renfán, ustedes tuvieron también el tabernáculo de Moloc. O sea, ellos fueron idólatras en el transcurso del tiempo en el desierto. Nosotros lo podemos ver en el libro de Números, donde la nación de Israel constantemente es juzgada por Dios, por su idolatría, por su rebeldía, por su soberbia.
Entonces, lo que está haciendo Esteban es en buena cuenta tirarles el pecado de la nación de Israel en la cara de ellos para que se den cuenta, despierten. Están cometiendo el mismo error que nuestros antepasados siempre han cometido. Eso es lo que Esteban está haciendo. Obviamente esto no va a crear una linda sensación en los religiosos orgullosos que están escuchando toda esta prédica. Pero ese es el propósito de Esteban de contar toda esta predicación. Así que vamos a tratar de avanzar un poquito más y luego terminamos nuestro tiempo devocional, ¿ok? Porque quiero tratar de abarcar todo el capítulo porque la predicación de Esteban es una y no quiero dejar la mitad. Versículo 44. Dice: nuestros padres tuvieron en el desierto el tabernáculo del testimonio, que Dios mismo ordenó cuando le dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que le había mostrado. Y ellos lo recibieron y lo introdujeron con José cuando tomaron posesión de la tierra de las naciones a las que Dios arrojó de la presencia de nuestros padres. Y el tabernáculo estuvo con ellos hasta los días de David. David fue del agrado del Señor y quiso edificarle un tabernáculo al Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien lo edificó. Aunque es verdad que el Altísimo, noten esto, aunque es verdad que el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas. Porque el profeta dice: así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa pueden edificarme? ¿En qué lugar pueden hacerme descansar? ¿Acaso no soy yo quien hizo todo esto? Miren esto. Pero ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos. Siempre se oponen al Espíritu Santo. Son iguales que sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron? Mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, el mismo a quien ustedes entregaron y mataron. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, no lo obedecieron. Cuando ellos oyeron a Esteban decir esto, se enfurecieron tanto que hasta les rechinaban los dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Dijo entonces: veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. Pero ellos, lanzando un fuerte grito, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban, y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos falsos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Bueno, así termina la vida de uno de los hombres que Dios usó durante un corto tiempo, en cierto sentido, conocido y llamado Esteban. Esteban fue alguien que testificó fuertemente contra el pecado de los líderes religiosos en este momento. Les deja claro toda la historia de Israel y cómo Dios no está confinado a un solo lugar, y sobre todo que la nación de Israel, generalmente sus líderes, siempre rechazaron a las personas que Dios levantó para rescatarlos, para darles reposo, para darles descanso. Ellos siempre lo rechazaron, y Esteban se los dice en su cara pelada. Les dice eso: ustedes siempre han hecho esto, ustedes están cometiendo los mismos pecados de sus padres, ustedes se oponen al Espíritu Santo. Obviamente esto levanta en los líderes religiosos un odio tremendo, al punto que se tapan los oídos, empiezan a gritar y lo terminan apedreando a Esteban. Lo que me encanta de la muerte de Esteban, aunque es una muerte trágica, es el primer mártir cristiano, por así decirlo, es que él ve a Jesús de pie a la diestra del Padre. Cuando nosotros leemos la Escritura sabemos que Jesús está sentado a la diestra del Padre, pero acá lo ve de pie. Lo más probable es que Jesús está de pie porque se ha parado para recibirlo en su gloria. Y una de las cosas que también vemos que es algo imitable en la vida de Esteban es que Esteban dice: Señor, no les tomes este pecado en cuenta. No les tomes este pecado en cuenta. Que es el mismo corazón de Jesús en la cruz cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué lección podemos rescatar rápidamente? Porque me he pasado el tiempo de la meditación en este capítulo, que tenemos que ser valientes para testificar de nuestro Señor y decir las cosas fáciles y difíciles a las personas que se oponen o a las personas que quieren conocer de nuestro Dios en el día a día. Nosotros tenemos que tener esa valentía que estuvo Esteban. Y nosotros podemos clamar al Señor Jesús. Hay personas que dicen: no, solamente se le ora al Padre, pero Esteban ora a Jesús y le dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Acá tenemos un modelo de oración dirigida a Jesús, porque Jesús es Dios. Él está a la diestra del Padre, Él está en el mismo lugar de autoridad. Él es Dios.
y Esteban clama a él. Por lo tanto, algo que podemos meditar es, primero, el valor que Esteban tiene para compartir la verdad. Podemos ver verdades importantes como que Dios no está en un solo lugar. Dios no está solamente en nuestra iglesia local o dentro de las cuatro paredes y cuando salimos de ahí ya no está. No es así. Dios está con nosotros en este momento, ahora. Y no solo eso, sino que el ser humano en general siempre ha tenido ese corazón de rechazarle al Señor. Y que nosotros tenemos que tener cuidado con nuestro corazón, porque nuestro corazón sigue siendo, en cierto sentido, inclinado al mal. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de no estar rechazando a Dios como lo hizo la nación de Israel. Y por último, también tener la cordialidad que tuvo Esteban, porque Esteban los trata con respeto. Ya cuando va escalando toda su predicación, ya es cuando les dice las cosas directamente. Y le dice, ustedes han cometido el mismo pecado que sus padres. Pero esta valentía de Esteban es una valentía que cada uno de nosotros debe pedirle al Señor. Estar lleno del Espíritu Santo para poder compartir al Señor como lo hizo Esteban. Siendo claro, siendo directo, teniendo gracia, pero siempre diciendo la verdad. Así que esto es lo que quería compartir con ustedes. Hemos podido leer un capítulo de 60 versículos esta mañana. Obviamente no le hemos podido sacar el jugo como quisiera, porque es toda una predicación. Esto tomaría más de una hora relatarlo y estudiarlo y meditarlo. Pero en esta pequeña meditación, en este pequeño tiempo, espero haberlos podido edificar en algo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, háganmelo saber a continuación, que con gusto voy a leerlos. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga.